Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bolívar Bencosme, soy consultor en innovación y seguimos con de la estrategia a la acción. En estos momentos vamos a tener una conversación muy entretenida porque tiene que estar orientada a que cómo nuestras ideas de llevarlo al papel, de tenerlas escritas, cómo entonces las podemos llevar a la realidad. Y para eso también existe existe estructura. Recuerden que para todo lo que es emprendimiento, todo lo que es desarrollo de ideas, hay procesos que nos ayudan a hacerlo de algo que pudiera sentirse difícil o complicado, hacer uno que sea fluido y ameno. Importante, tú estás conmigo en este preciso momento, así que yo necesito que en este preciso momento cualquier dispositivo móvil que tengas, cámbialo. Vamos, cámbialo entonces al sistema de modo de avión o modo de enfoque. Y si estás en una área donde tienes quizás distracciones, trata de conectarte conmigo. Mira esa cámara, conéctate, mírame a los ojos, que la información que te voy a dar va a ser muy buena para ti. Así que cambian a ese modo de avión y vamos a concentrarnos. Let's do this. Vamos a empezar. Las ideas solo cuentan cuando se hacen realidad. Y es la realidad. O sea, parece muy lógico, parece como medio sentido común, pero es la realidad. O sea, una vez tú puedes soñar y todos podemos ser soñadores y yo quiero lograr y quiero ser, pero no es hasta que eso lo hacemos de manera concreta, que lo llegamos a conformarlo, es que entonces se hace realidad. Así que es muy importante el que las ideas, si quieres que sean efectivas, que no se queden en tu cabeza, que no se queden en el papel, sino que las trabajes por ellas para que entonces las puedas hacer realidad. Así que hasta aquí, si has entendido el problema, que por cierto, te recomiendo que si llegaste a esta charla pero no has visto la charla de Entendiendo el Problema, por ahí es que debemos de empezar, por ahí es que tienes que comenzar para poder llevar el hilo conductual de todo lo que te estamos explicando. Y ya pasaste a la parte de generar ideas, o sea, extendiste el problema y generaste varias ideas, pero si esas ideas se quedan en el papel, como te dije, no sirven de nada. Así que hoy veremos cómo convertirlas a que sean realidad. Por aquí te presento un libro que es muy bueno. No importa si eres emprendedor, si eres empresario, si estás auscultando esta posibilidad de meterte en estos menesteres, en estos revoluciones, o sea, ponerte a cocinar este buen plato de ideas. Te recomiendo que leas un libro hecho por Tim Brown que se llama Change by Design. Change by Design es un libro que se enfoca sobre lo que hemos hablado también en las diferentes charlas, que es el Human Centered Design, que es el diseño centrado en el humano o en el usuario. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por alguien y para alguien. Y estas metodologías te permiten entender y comprender cada uno de esos pasos a través de las necesidades, aspiraciones y frustraciones que nos dan información para entonces generar soluciones que sean efectivas. Hay un buen quote de Tim Brown que dice que el design thinking se trata de transformar las dificultades en oportunidades y de convertir ideas en soluciones tangibles, y puede ser tangible en esto, pero luego pasa a algo mucho más grande, que mejoran la vida de las personas. Todo lo que nosotros hacemos, incluso los productos y servicios de los cuales nosotros somos usuarios o clientes, están hechos a base de respuesta a una necesidad, respuesta a una frustración o respuesta a una aspiración que el usuario tiene. Y algo bien importante, cuando nosotros tenemos esta mentalidad de innovación, de mejora continua, esta mentalidad de pensar en el otro, de empatía, vas a ver que todo lo vas a ver de un punto de vista diferente y vas a comprender el porqué de los productos y servicios y su para qué. Es así que el diseño, recapitulando un poco este tema del diseño centrado en los humanos, en las personas, no se queda solamente en las ideas. Hay que accionarlas y hay que echarlas hacia adelante. Busca generar soluciones reales para gente real. Sobre todo es esto. Por eso es que es tan importante entender el problema, entender la necesidad que tiene su usuario para entonces poder generar algo que sea efectivo. Y algo que es muy importante, el prototipo. Hacer prototipos nos ayuda a aprender con el usuario, a aprender con la persona. Y hacer prototipos es tan sencillo como empezar a ver esa idea que tenemos plasmada en algo, ya sea, puede ser algún dibujo, puede ser algún producto físico que ya posiblemente puedas crear, incluso hasta lo puedes hacer en cartón, pegar tape, pegamento. Es empezar a ver eso de manera tangible. No diseñamos realmente para PowerPoints, esa no es la idea con el Human Centered Design. Diseñamos para personas y la única forma de saber si esa idea funciona es ponerla frente a usuarios reales también. Y para eso es que vamos a empezar técnicas de cómo accionar esa idea para que puedas probar con usuarios reales que te van a dar información y feedback o retroalimentación para que puedas mejorar esta idea. Así que esperar a que sea perfecto es igual a nunca lanzarla. Y eso es bien importante. Somos muy autocríticos,
pensamos posiblemente en cómo las personas lo van a ver, pero no es hasta que tú lanzas esa idea o ese concepto que es que te vas a poder dar cuenta cuán efectivo puede ser. Entonces, muchos emprendedores cometen el error de esperar demasiado. Y creo que a todos nos ha pasado, incluso a mí también, este tema de overthinking o pensarlo demasiado. Buscan quizás la versión perfecta antes de mostrarla. Tengo que estudiar para estudiar, para estudiar, para estudiar. Me he visto 100 videos en YouTube del mismo tema. He hecho 7 bosquejos de lo mismo y sigo generando otra idea que va acompañada de otra idea, pero nunca acciono y pues me quedé en ese proceso de overthinking o de pensar continuamente. Así que la clave es avanzar con prototipos rápidos y ser ágiles. Y esos prototipos ágiles que vas a estar creando no necesariamente tienen que ser costosos, pueden ser de bajo costo. Así que innovar no es que la vayas a hacer de primera. El innovar es un proceso de prueba y error y es iterar o repetir. A través de las diferentes charlas que hemos estado ofreciéndoles, particularmente hemos estado hablando del proceso de entender el problema, hemos hablado del proceso de idear o generar soluciones, y ahora con este de activar, hemos utilizado el ejemplo de Airbnb, manteniendo el mismo hilo conductual y la misma historia. ¿Cómo lo pudiésemos hacer con el tema de Airbnb? Por ejemplo, un prototipo de Airbnb es simple, un sitio web, fotos del lugar o del apartamento o del espacio, y tercero, que tenga colchones inflables. Bolívar, ¿qué son colchones inflables? Bueno, matrices, o sea, son matrices inflables. Pero ¿por qué lo traigo? Porque en sus inicios, Airbnb, cuando comenzó, eso fue lo que pasó. Literal, era un website, no necesariamente muy elaborado, donde había fotos de un apartamento, de los espacios, y había un matrices inflables, que resultó ser hoy día, con estos movimientos, estas ideas, entendiendo el problema, entendiendo a los usuarios, a la empresa que hoy día existe y es la primera empresa global con mayores revenues e ingresos a través de alojamiento de propiedades de las cuales ellos no son dueños. Así es como nos movemos. Así que el otro ejemplo que les pudiera mencionar es el de McDonald's. Si ustedes han visto la película de Founder, que se la recomiendo, protagonizada por Michael Keaton, hay una escena particular que a mí me vuela la cabeza. Y aquellos que hemos visto la película sabemos este tema del hustling, o como decimos el joseo, de cómo hacer negocios, de cómo este personaje de Michael Keaton hablaba con los fundadores para moverlos, para jamaquearlos, para echarlos hacia adelante, pero ellos tenían su manera de pensar, no escuchaban, tenían un poquito de incertidumbre, no se atrevían, estaban pensando mucho. Pero recuerdo una escena de la película que es fundamental para mí y habla sobre todo de lo que es el prototipo y accionar una idea. Es una escena donde los fundadores se llevan a todo el equipo de trabajo a una cancha de tenis. ¿Y por qué? Bueno, ellos se dieron cuenta que empezaron a tener muchos clientes y había un problema, un buen problema. Y el buen problema era que tenían que atender mucha gente en la fila. Pero eso afectaba la experiencia de esos clientes, porque a nadie le gusta esperar. Estar parado media hora para una hamburguesa está un poquito complicado. Así que si ahora nosotros en estos tiempos, para nosotros nos genera un poquito de molestia, imagínense, ¿verdad? Hace 40, 50 años atrás, cuando ya estaba fundado McDonald's. ¿Y qué ellos hicieron? Sencillo. Sin tener estos conocimientos, pero de manera como de su pensamiento, de su sexto sentido, por así decirlo, piensan de que vamos a llevarnos a todo el equipo de trabajo a esta cancha de tenis y vamos a dibujar, literalmente dibujar la cocina. Porque el objetivo es entregar una hamburguesa en 30 segundos o menos. Y esta escena es espectacular porque estás viendo todo ese proceso de cómo uno de los fundadores va dibujando con una tiza en el piso. Aquí va el módulo de ensalada, aquí va la máquina de refresco, aquí va la cajera, aquí va cada uno de esos equipos que van a utilizar en la cocina. Ellos empiezan a conformarlos y empiezan a caminar y a hacer la rutina de entregar esa hamburguesa en 30 segundos o menos. ¿Qué pasó? Según la película, duraron aproximadamente casi todo el día buscando la manera de cómo encontrar la posición correcta de los equipos en la cocina para poder entregar una experiencia extraordinaria y memorable. ¿Y sabes qué? Lo lograron. Así que te exhorto a que, si no has visto la película, la puedas ver, The Founder.
protagonizada por Michael Keaton, o puedes también buscar en diferentes plataformas de video ese pedacito de video que sé que te va a gustar mucho, porque vas a ver cómo de una manera sencilla puedes probar tu idea, accionarla y hacerla tangible sin la necesidad de hacer una gran inversión. ¿En qué invirtieron? En tiempo, en una cancha de tenis y en un pedazo de tiza, para entonces luego comprar sus equipos, validar y hacer la cocina y dar un servicio de extraordinaria calidad. Así que, ¿por qué prototipar? Porque es necesario. Nosotros tenemos que aplicar nuestras ideas, tenemos que llevarlo a lo tangible, tenemos que verlas. Si eres una persona que te encanta la gastronomía, tienes que hacer tu receta y tienes que probarla varias veces, porque si no la haces, no vas a saber cuál es el sabor. Y si entiendes que ya llegaste al sabor que estabas buscando, otras personas lo tienen que probar para que entonces te puedan dar esa retroalimentación o feedback. Y entonces tú puedas saber si le echo un poquito más de sal, si le echo menos líquido, si lo hago más húmedo, si lo hago más seco. Así que es muy importante todo este proceso. Y aunque pudiera sentirse un poco tedioso o un poquito complicado, la realidad es que cuando una vez lo haces y continúas haciendo, vas a ver entonces el valor. Prototipar te permite visualizar la experiencia, te permite visualizar ese camino que tiene el usuario, lo que nosotros le podemos llamar el Customer Journey. Hoy no vamos a hablar del Customer Journey, pero es una herramienta que también puedes utilizar para ver cuál es la experiencia que tiene el usuario. Segundo, probar antes de invertir, como te dije con el ejemplo de McDonald's. Ellos primero experimentaron para entonces luego invertir en los equipos para montar su cocina. Y tercero, aprender de usuarios reales. Y usuarios reales son personas que usted no conozca o personas que también conozca, pero alguien que no sea usted. Porque es que todos tenemos una manera de lidiar con las situaciones, de ver las cosas. Cada uno de nosotros tenemos una perspectiva distinta. Pensemos en nuestra gastronomía, por ejemplo. Vas a hacer algo gastronómico y vas a dar, no sé, alcapurrias, que es una de nuestras frituras más espectaculares, y vas a entrar al mercado de Checoslovaquia. No sabemos si en Checoslovaquia vas a comer alcapurria, pero se la tienes que dar a probar, quién sabe. Y es un paro, y hay alcapurrias en Checoslovaquia, pero de eso se trata. Y cómo no, aquí tomando ese ejemplo, aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No tenemos tantas y tantos restaurantes de diferentes nacionalidades que nos encantan y que culturalmente los hemos adoptado. Así que prototipar es hacer un ensayo, es practicar antes, como una obra de teatro. Practicas antes y luego pues la haces. No necesitas ni el vestuario final, no necesitas que todo esté listo, que todo esté perfecto, sino probar, ver cómo se siente, qué reacciones provoca, cómo las personas responden, y así vas reduciendo riesgos poquito a poco. Hay un extraordinario libro que también comparto contigo que se llama The Lean Startup. The Lean Startup es creado por Eric Rice y habla de un concepto bien definido, y es construir, medir y aprender. Construir, medir y aprender. Y esta filosofía lo que te quiere llevar con el tema de construir, medir y aprender es que cuando podemos construir algo mínimo, como el ejemplo de McDonald's, hicimos un dibujo, lo probamos con los usuarios ¿quiénes eran? Pues los mismos empleados que estaban trabajando en ese proceso, y medimos la reacción y aprendemos de eso. Una vez nosotros empezamos a documentar qué gusta, qué no gusta, qué podemos mejorar, qué cosa se queda igual, qué tal si hacemos esta otra cosa. Todo ese proceso de experimentación y documentación es lo que nos va a hacer que nuestra idea sea una adaptable y que sea ágil. Y esto es parte del mensaje principal que lleva este libro, que está espectacular, que se llama The Lean Startup por Eric Rice. Así que medimos, aprendemos y ajustamos. Medimos, aprendemos y ajustamos. Medimos, aprendemos y ajustamos. Ejemplos de algunas compañías que han sido efectivas en ese proceso de medir y ajustar. Por ejemplo, hablemos de Dropbox. Dropbox validó su idea con un video que mostraba cómo funcionaba la plataforma. Ni siquiera la plataforma estaba construida. Fue literalmente mostrarle un video a los usuarios para que vieran las funcionalidades del producto. La compañía Zappos, que vende zapatos, Zappos en sus inicios, ¿qué hacía? Compraba inventario de otras tiendas. Empezó primero tomando fotos en las tiendas de diferentes zapatos y calzados y entregando
los zapatos de manera manualmente, o sea, ellos mismos, parte de la compañía, eran quienes hacían las entregas y ese inventario ni siquiera era de ellos, era ellos los compraban en otras tiendas. Y por ejemplo, Airbnb, matres inflables en su sala, así fue como que comenzó todo, con la idea principal de sus fundadores, cuando tuvieron y vieron esa necesidad. Así que Airbnb comenzó con esto, ninguno esperó tenerlo perfecto. Es la realidad, nadie esperó tenerlo perfecto. Fue que ejecutaron lo mínimo o aquellos mínimo viables para entonces poder validar su idea o concepto. Y esto se llama emprendimiento y planificación. Es una pieza fundamental cuando estamos en estos procesos de emprendimiento. Emprendimiento siempre empezamos desde cero, somos nosotros solitos. Entonces, pero tenemos que tener procesos y metodologías que nos ayuden a la planificación. Así que el mercado decide, no la teoría. Sal del papel lo más rápido posible, sal de esta hojita de la idea y empieza entonces a ejecutar. Las ideas solo cuentan cuando se hacen realidad. Ese es tal cual como empezamos la charla. Las ideas solo cuentan cuando se hacen realidad. Así que emprender es probar y no es adivinar. Es totalmente, constantemente estar en ese proceso de prueba y error. Prueba y error. Y el mercado decide, como les dije anteriormente, no la teoría. El mercado, las personas, quienes interactúan con nuestros productos o servicios, son quienes finalmente tienen la palabra y son los que nos ayudan a mejorar nuestras experiencias. Sal del papel lo más pronto posible. Eso que tienes escrito, empieza a manejarlo. ¿Quieres hacer unos diseños, por ejemplo, de bisutería o de accesorios? Y lo vas a hacer tú de manera independiente, empieza a trabajar con esos diseños que dibujaste. Empieza entonces a hacerlos real, tangible, que las personas lo utilicen, que puedan ver su durabilidad, cómo se ve con la ropa. Así que el prototipo no necesariamente es la versión final. Y quiero que te lleves y que tengas claramente eso. El prototipo no es la versión final. El prototipo es algo tangible que estamos haciendo a una escala mínima viable que nos va a ayudar entonces a través de ese proceso de aprendizaje con los usuarios a tener entonces el producto final. Así como un buen emprendedor entiende siempre el mercado y ejecuta experimentando. Muy bien. Y ahora, con esto dicho, quiero compartir con ustedes 3 herramientas que son fundamentales y muy buenas para estos procesos de planificación y de activar esa idea. Y es la siguiente. Hay una que se llama el Storyboard Sketching, tenemos también el Rapid Prototyping Canvas y por último tenemos el Pitch Your Idea o cómo entonces puedes comunicar tu idea. El Storyboard para visualizar la experiencia, el Prototyping Canvas lo podemos utilizar para organizar lo mínimo que debemos probar y por último el Pitch es para comunicarlo con claridad. Porque pasa en muchas ocasiones que podemos tener una excelente idea y el problema es cómo comunicarla, cómo comunicar el beneficio, cómo comunicar el valor, cómo comunicar qué es lo que hace que el usuario se sienta agradable con ese producto o servicio. O tan sencillo como que el usuario tenga claro qué es lo que le resuelve. ¿Qué es lo que resuelve tu idea? ¿Resuelve para que tenga una vida mucho más fácil? ¿Resuelve para tener una mejor salud? ¿Para qué resuelve? ¿Qué resuelve entonces tu idea? Así que nuevamente necesito que busques todos tus materiales, aquello que tengas cerca, si tienes post-it, si tienes Sharpie, si tienes bolígrafo. Recuerda que conmigo es importante que tengas materiales a la mano, porque entonces vamos a trabajar con los diferentes conceptos. Muy bien. Así que empecemos primero con lo que se llama el Storyboard Sketching. El Storyboard Sketching es bien divertido para mí. Encuentro que es un proceso donde no importa si tienes la habilidad de dibujo, si la tienes o no la tienes, realmente lo que nosotros queremos hacer es visual thinking o pensamiento visual. El pensamiento visual también es una técnica donde nosotros utilizamos la imaginación y es el cómo esto que nosotros tenemos en nuestra mente, que hemos visualizado, lo podemos llevar a través de un dibujo en un papel. Y esto nos ayuda a comunicar nuestras ideas, a que nuestro mensaje sea claro, a que puedan entender el valor de nuestra idea de emprendimiento. Así que este Storyboard Sketching puedes pensar como si fuese una tirilla cómica. Aquellos que todavía aún se producen, ya sea de manera digital o en papel impreso, las tirillas cómicas que siempre cuentan la historia. Por eso que se llama storyboarding.
Visualiza la experiencia paso a paso. Cómo ese usuario va a experimentar ese producto o servicio, esa idea tuya. ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo segundo que ocurre? ¿Qué es lo tercero, cuarto, quinto? Y entonces en este momento es cuando necesito que busques tu hoja de papel y algo donde puedas escribir. Muy bien, algún Sharpie, lo que tú quieras. Y vamos a hacer lo siguiente. Bien sencillo, no es nada complicado. Tomamos un pedazo de papel y lo doblamos en 4 partes. Y una vez nosotros lo doblamos, por ejemplo, lo doblamos primero de esta manera, le hacemos el segundo y le hacemos el tercer doblaje y tenemos este pequeño papelito ya todo compactado, doblado en 3 partes iguales. Una vez nosotros abramos el papel, literalmente tenemos nuestra hoja de trabajo, tenemos nuestra historia. Una historia completa que, por ejemplo, ya yo les tengo una por aquí que hice recientemente, como esta. ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa segundo? ¿Qué pasa tercero? Y de esta manera mi idea queda plasmada de una forma que pueda ser entendible, que yo pueda contar la historia, que yo pueda decir qué pasa primero y qué pasa al final. Y una vez yo lo comparto con mi usuario, me puede dar feedback. Me puede decir, mira, ¿sabes qué? Aquí hay algo que no me cuadra o aquí hay algo que me encanta. Mira, si tú haces esto, va a ser una experiencia totalmente memorable, pero si haces esto, creo que no va a funcionar de la mejor manera. Así que y mira, sencillo, con el storyboard, aquí puedes ver toda esa información. Así que, tomando el ejemplo que hemos estado trabajando a través del tiempo en estas charlas de Airbnb, en el caso de Airbnb que quiere mejorar la experiencia del usuario, pues lo primero que pasa es que abre la aplicación. Lo segundo que pasa, que elige el alojamiento, elige dónde me quiero quedar. ¿Qué es lo tercero que ocurre? Que reserva y paga por esa reservación. ¿Qué es lo cuarto? Pues que llega al lugar. Una vez llegó al lugar, se siente cómodo en la casa. Y así vas desarrollando cuáles son los pasos que van ocurriendo hasta llegar a 8. Piensa en un comic book, como cuando veíamos los superhéroes a través de un cómic. Es eso mismo, crear la historia. Oye, no tiene que estar perfecto. Es que puedas contar tu historia a través de un documento, de ese papel. Y eso específicamente es lo que nosotros le llamamos Customer Journey. Customer Journey. Te recomiendo que busques información sobre el Customer Journey, que es el camino del cliente. La experiencia, como les mencioné anteriormente, que tiene el cliente desde el principio hasta el final. Así que ahora te toca a ti. Tienes 7 minutos para que puedas entonces hacer tu storyboard. Y estos 7 minutos comienzan ahora. Y regresamos. Qué bueno, ¿qué tal te fue? Sí, sé que quizás es un poquito complicado, sentiste rush del tiempo, pero el tiempo también es parte de la estructura y te ayuda entonces a avanzar y hacer las cosas en el tiempo correcto. Y ahora vamos a trabajar con la segunda herramienta, que es el Rapid Prototyping Canvas o el Canvas de prototipo rápido o ágil. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. El Rapid Prototyping Canvas o el Canvas de prototipado ágil o rápido, lo que hace es que te ayuda a seguir creando este concepto. Ya tenéis la idea, entonces es como yo voy desarrollando esos otros elementos que le dan fortaleza a mi idea de emprendimiento, sea el producto, sea servicio. Y hay algunas preguntas guías que yo solamente le doy como ejemplo para que puedan trabajar. Realmente hay diferentes métodos que puedes utilizar, diferentes preguntas, pero nos vamos por lo basiquito porque es bueno que por lo menos tenga un pie forzado. ¿Cómo podemos empezar? Así que lo primero es que, ¿qué estoy probando? Y es algo que podemos contestar. ¿Qué estoy probando? Número 2. ¿Quién es el usuario? Aquí hago un espacio. Si tomaste la primera charla de entender el problema, ya tú sabes cuál es el usuario. Porque recordemos que en la primera charla utilizamos el mapa de empatía. En la de entendiendo el problema utilizamos el mapa de empatía. Entendimos todas las necesidades de mi usuario, cuáles eran sus frustraciones, sus deseos, sus anhelos, qué escucha, qué dice, qué hace. Ya incluso hasta le pusimos un nombre quizás hipotético, o si fue alguien real, ya tenemos todo esto. Y de esa información luego nosotros creamos el otro ejercicio que fue el User Persona, que nos da ese resumen de ese usuario. Así que si aún no has visto ese video, por ahí es que tienes que empezar, ¿ok? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué recursos yo necesito para seguir moviendo mi idea? Y por último, ¿cómo sabré si funciona? Y eso lo podemos hacer de una manera esquemática. Hay diferentes métodos o diferentes ejercicios. Aquí lo hice de una manera bastante simple y básica para ayudarte en ese proceso de organización. Y podemos verlo de esta manera, donde vas anotando en cada uno, vas contestando las preguntas, pero también puedes diseñar el tuyo. Yo tal cual, o sea, cogí mis 2 Sharpies,
y empecé a darle forma, hice mis rectángulos, mis cuadritos, y ahí voy a estar respondiendo cada una de esas preguntas que me van a dar la estructura que necesito para activar entonces mi idea, para entonces poder tener mi producto mínimo viable y para poder entonces seguir moviendo mi idea hacia el frente. Así que en este momento es necesario que vayas y cojas tu papel, porque vas entonces a trabajar con crear este prototipo de Canvas. Nuevamente, tomando de ejemplo Airbnb como empresa, esa empresa que todos admiramos. No me vengas a decir que no, porque tú sabes que te gusta Airbnb, igual a mí. Generar confianza entre el anfitrión y el huésped. ¿Qué podemos hacer eso y cómo lo podemos traducir en el Rapid Prototyping Canvas? Primero, lo que pruebo. Videollamadas previas. Segundo, el usuario, nuevos huéspedes. Tercero, recursos. Una llamada por Zoom y ver el perfil de Airbnb. Y cuarto, medir. ¿Cómo yo puedo medir entonces eso? Pues el porcentaje de reservas después de la llamada. Estoy haciendo un proceso donde estamos teniendo una llamada para entonces conectar, conocernos, lo demás. Y así es como inicialmente comenzó Airbnb en esos procesos para las reservas de usuarios. Ahora te toca a ti. Tienes 7 minutos para hacerlo. Esto es bastante simple. Bueno, lo digo yo simple porque lo estoy explicando. Sé que tiene su complejidad, pero yo sé que lo vas a poder lograr. Así que esos 7 minutos comienzan ahora. Cuéntame, ¿cómo te fue? Estuviste ahí más o menos trabajando la situación. Yo sé que lo lograste, así que lo hiciste muy bien. Siéntete bien. O sea, lo importante es que empieces a hacer algo. Empieza a escribir, empieza a mover tus manos, empieza a soltar tu pensamiento. Eso es importante porque pequeños pasos nos van llevando al éxito. Y ahora vamos por último a la última herramienta, que es el Pitch Your Idea. ¿Ustedes han escuchado algo que se llama el Napkin Pitch? ¿O es que tienes que vender tu idea o ese pensamiento en 2 minutos? Hay un excelente programa que quizás te pueda ayudar para que cojas oído y puedas ver. Y hay un programa que se llama Shark Tank, donde las personas van con sus conceptos, van con sus ideas y tienen un panel de inversionistas que están dispuestos a invertir dinero en su idea de emprendimiento o en su producto o servicio que ya esté establecido o que sea un emprendimiento. Es espectacular, pero ahora lo que vamos a aprender es lo mismo, como yo hacemos la analogía de la servilleta, cómo nosotros podemos escribir allí lo que sería nuestro emprendimiento, incluso que les mencioné de la película de McDonald's, The Founder, con Michael Keaton. Hay una escena donde el proyecto se monta en una servilleta, y así lo hemos visto en diferentes películas donde las ideas están en una servilleta y hasta contratos se hacen en una servilleta y todo se hace ahí, y en ese pequeño pedazo de papel tenemos todo ese concepto. Así que, ¿qué hacemos cuando utilizamos este concepto del napkin pitch? Es sencillo. En un espacio de papel pequeño que nos obliga a ser compacto, explicas tu idea en 2 minutos. Eso es lo que tú vas a hacer a esa persona que está interesada en tu producto o servicio. Primero, el problema que resuelve. Y eso es sumamente importante. ¿Qué problema resuelve mi idea? Y recuerda que para saber cuál es el problema que resuelve, primero tienes que entender el problema y tienes que preguntarle a la gente. Tienes que saber qué ellos están pasando. Tienes que ser empático, empatía, ponerlos en los zapatos del usuario. 2, la solución. ¿Qué es lo que tú propones? ¿Qué es esto? Ya hiciste el problema, identificaste la necesidad, pero ahora es ¿qué es esa idea que me va a resolver a mí la vida? Y tercero, el valor para el usuario. ¿Qué hace este producto o servicio de bienestar para mí que yo entiendo que va a ser de beneficio para mi vida? ¿Qué es? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el valor? Así que nuevamente, toma tu pedazo de papel y vamos a trabajar con esto. Yo hice un esquema bastante rapidito, que es esta hoja de papel que vemos acá, bien sencillo, no nos vamos a complicar. En la parte superior dice Napkin Pitch, en la parte de su izquierda ves que dice problema, solución y valor. Y cada recuadro, ahí vas anotando esas 2 o 3 oraciones que explican el problema, esas 2 o 3 oraciones que explican la solución y esas 2 o 3 oraciones que explican entonces el valor. Y de esta manera lo tenemos todo en un solo documento, en tu hoja, en una hoja blanco o en una libreta, como tú quieras hacerlo. Nuevamente con el ejemplo que hemos trabajado a través de toda la charla. El napkin pitch de lo que pudiera haber sido Airbnb. Problema. ¿Cuál es el problema que ellos identificaron? Que los hospedajes eran caros y poco auténticos. Aquellas personas que hemos tenido la oportunidad de quizás alojarnos en un hotel, hay hoteles que no importa el lugar del mundo donde estés, son iguales. Que están pintados del mismo color, las habitaciones son iguales, las amenidades son las mismas. Es un proceso que ya ellos tienen esquematizado y es así en todos los lugares.
el mismo color, la misma experiencia, todo es igual. Pero, ¿cuál es el problema? Que hay personas que querían vivir otro tipo de experiencia. Culturales, otros tipos de ambiente, otros alojamientos poco tradicionales, y ahí es que aparece entonces el problema. Segundo, la solución. Pues vamos a hacerlo, está el tema tecnológico, plataformas, tecnología, internet, accesibilidad a través de cualquier lugar del mundo donde tenga una conexión de internet. Una plataforma para quedarse en casas locales. Primero empezamos en lo pequeño, en la comunidad, en el país donde estoy, ahí en ese lugar específico donde vi la oportunidad. Tercero, el valor. ¿Cuál fue el valor entonces de esta idea? Que fuera más económico y más experiencias culturales que un hotel. Salir de esa estructura, de ese marco, de ese cuadro de estar en un hotel donde estamos viendo lo mismo, sino que yo también me pueda alojar por lo mismo que pagaría en un hotel o quizás por menos de lo que pagaría en un hotel para tener otro tipo de experiencia. Así que, habiendo dicho esto, tienes 7 minutos para que puedas crear entonces tu napkin pitch. ¿Ok? Te enseño nuevamente este formato. Si te gustó, lo puedes utilizar. O lo puedes. ¿Sabes qué? Vamos a ser literales. Búscate una servilleta y escríbelo también. Escríbelo en una servilleta. Y después me cuentas. ¿Está bien? Bueno, tienes los 7 minutos. Comienzan ahora. Cuéntame, ¿qué tal te fue? It's good. ¿Lo lograste? ¿Pudiste hacer tu napkin pitch? Te felicito. Si has llegado hasta aquí y has visto todas las charlas y has podido lograr esto, quiero decirte que lo has logrado y que ves que con estructura todo es posible. Unos pensamientos que quiero que te lleves de esta charla. Primero, prototipa rápido. Haz los prototipos rápido, no tiene que ser algo complejo. Llévalo a un papel, como te acabo de enseñar. 2, aprende con los usuarios. Habla con la gente, habla con tus usuarios, expon esa idea, eso que has creado hacia los demás y recoge ese feedback que te va a ayudar entonces a mejorar tus procesos. Y tercero, comunica con claridad. Comunica con claridad, comunica el problema, comunica la solución y comunica el valor. Si tú cumples con esos 3 pasos, créeme que la gente va a entender tu idea y vas a ver el gran potencial que tiene. Por último, quiero dejarte como siempre con un pensamiento y es el siguiente. Una idea sin acción es solo un deseo. Una idea sin acción es solamente un deseo. Atrévete a soñar, ya lo estás haciendo. Ahora atrévete a accionar y hazlo tangible. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que todo esto así haya sido de bienestar para ti. Cualquier comentario que tengas, también estamos a tus órdenes. Gracias por tu tiempo y tu espacio. Así que será hasta la próxima. Con esto termino. Bolívar Bencosme, tu consultor de innovación.